Avendaño, coordinador del programa de investigación criminal de la Universidad de Medellín, nos acompaña a esta hora. Jorge, bienvenido a Consejo de Redacción. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De la ola invernal pasamos a hablar de la ola de violencia que sufre no solamente a nivel nacional Colombia, sino también el departamento de Antioquia. Hablamos del llamado Plan Pistola, que personas de otras generaciones ya sabíamos bien o conocemos bien este tema que era en la época de Pablo Escobar. Pero hoy estamos viviendo una situación dramática frente a este temor que tienen nuestros uniformados por lo que está sucediendo. Pongamos a nuestros televidentes en contexto de por qué se da este Plan Pistola y a cargo de quién. Muchas gracias, Claudia, Catalina, Sebastián, muy buenos días para todos. Es un mecanismo vulneratorio del derecho internacional humanitario, es una estrategia terrorista que ataca las normas que regulan el derecho de guerra. Es un mecanismo que utilizan las organizaciones terroristas para generar presión dentro del marco de una negociación como la que está viviendo Colombia en este momento. Es un mecanismo acompañado de otras infracciones graves al derecho internacional humanitario, como el secuestro, que le llaman mal pesca milagrosa, como la utilización de artefactos explosivos, como las minas antipersona o las cargas dirigidas, que también son armas, máquinas de guerra mortales y que están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Las organizaciones terroristas entonces vienen presionando al gobierno nacional, presionando a las autoridades y generando esta lamentable ola de violencia que nos duele profundamente a los colombianos ver morir a nuestros soldados y policías, que son nuestros hijos más queridos y los más valientes que defienden a toda la sociedad colombiana. Estos mecanismos son usados indiscriminadamente, como dispararle en la base del cráneo a nuestros soldados y policías cuando están en estado de indefensión, como secuestrarles cuando están en sus horas de descanso, como secuestrarlos cuando están fuera de sus labores habituales dentro del servicio, y una cantidad de mecanismos que vulneran las normas de derecho internacional humanitario que vienen empleando estos grupos terroristas delincuenciales. Jorge, pero ¿qué fondo tenemos que tocar? Lo que usted acaba de decir seguramente ya lo tienen más que claro las autoridades, el gobierno. Vemos cómo utilizan a menores de edad para evitar que se realicen operaciones militares, los ponen como escudos humanos y no pasa nada. Pero si la fuerza pública actúa, pues se viene todo un organismo de derechos humanos. Obviamente lo principal es garantizar la vida de nuestros niños y demás, pero ¿por qué parece ser como tan incoherente ese discurso? Cuando el bandido ataca, cuando el bandido realiza este tipo de acciones, pareciera que no pasa nada porque estamos limitados por los derechos humanos. Sí, necesitamos una voluntad política, una política criminal coherente que verdaderamente ataque a los criminales, que verdaderamente vaya por las estructuras que dirigen estos ataques, una verdadera reacción social, una protesta de todos los sectores sociales hacia los actores armados, que nuestra población también salga y le diga a los actores armados: no podemos continuar con estas prácticas que vulneran el VIH. Además, nuestra fuerza pública debe ser desplegada como en el pasado. Una de las estrategias puede ser una técnica que se llama la presencia abrumadora, y es que nuestros hombres, mujeres, policías y nuestros soldados salgan a las calles en operaciones ofensivas contra estos grupos delincuenciales. Hay que repensar esta estrategia gubernamental. No tiene elementos claros de política criminal coherente para defender a la ciudadanía colombiana. A la ciudadanía colombiana hay que defenderla a través de acciones ofensivas contra el crimen. Hay que mirar al crimen como una máquina de hacer dinero, como un oficio, y es deber del Estado proteger a sus ciudadanos a través de acciones contundentes. Entonces tenemos que volver a la contundencia, a la presencia de nuestros soldados y policías efectiva en todas las regiones de Colombia, que nuestros hombres estén en la calle y que nuestros ciudadanos lo sientan y se compenetren con esa función tan importante que tiene la fuerza militar. Pero según le entiendo, lo que usted acaba de decir es que no está de acuerdo o el camino correcto no son los diálogos de paz. Es correcto, desde nuestra visión la ley no se puede negociar. Los terroristas no pueden tener el control de un país productivo, de un país que está en crecimiento, de un país que está en desarrollo continuamente. El crimen no puede ser quien controle a las acciones militares. Nuestros militares, policías, soldados de tierra, mar y aire, Policía Nacional, fiscales y jueces deben de ser apoyados contundentemente con los recursos necesarios para que puedan enfrentar a organizaciones criminales que tienen todo un músculo financiero. Tenemos que cambiar esa idea
y repensar que el crimen no puede tener el control de una nación como Colombia, debe ser al revés. Quienes controlan las negociaciones y quienes controlan las ofensivas y quienes tienen el presupuesto necesario para enfrentar al crimen debe ser el aparato estatal, con jueces, con fiscales, con personal nutrido en las fiscalías, con fuerzas militares dotadas de presupuesto, pero es que hay una reducción alarmante en el presupuesto para la defensa y para la seguridad. Así no se puede repensar un país seguro, sin presupuesto, sin combustibles, sin elementos necesarios para enfrentar a unas organizaciones cuyo músculo financiero es la minería criminal, el narcotráfico, la extorsión generalizada en todo Colombia. O sea, aquí hay una falla gravísima en materia de política criminal y tenemos que repensar esa política. Nuestras fuerzas militares no pueden estar amarradas a través de sistemas de decretos que incluso rayan con la ilegalidad. ¿Cómo es posible que un delincuente haya sido capturado meses atrás y hoy dirija las acciones que tienen hoy en luto a nuestras fuerzas militares? Eso no tiene razón de ser. Como el caso de Calarcá seguramente. Claro, cómo entender también, Jorge, ese cese de operaciones precisamente ante unas estructuras criminales. ¿Cómo hace la fuerza pública para identificar entonces en qué momento puede actuar, en qué momento no? ¿De qué manera y de qué forma coherente se puede entender la actualidad que vivimos en el país? Un cese de operaciones ante unas estructuras, pero por el otro lado, la fuerza militar está perdiendo hombres todos los días. Es muy difícil, claro, porque nuestra fuerza pública, los delincuentes primero se mimetizan, utilizan prendas que confunden, utilizan señales que confunden, vestimentas que confunden, atuendos que confunden. En ocasiones atacan a nuestra fuerza pública completamente de civil, asumiendo identidades como si fuesen campesinos, indígenas o comunidades. Esto deja a nuestra fuerza pública confundida. Estos ceses de operaciones lo que hacen es lastimar profundamente a la ciudadanía en general y dejar a nuestra fuerza pública atada a mecanismos legales que no tienen ningún tipo de contundencia. El ciudadano lo que espera es poder salir a la calle, vender su vaca, vender su leche, no ser víctima de una extorsión. Cuando tenemos entonces estos mecanismos legales que frenan el accionar del Estado, lo que tenemos es a la ciudadanía inerme, a los delincuentes con todas las, digamos, las capacidades para atacar a la fuerza pública y a nuestros soldados y policías de la patria limitados en su accionar cuando tenemos que ir a la ofensiva como país y tenemos que enfrentar a las estructuras ilegales con toda la contundencia y con todas las leyes que tiene la República. Es que tenemos un código penal que no podemos suprimir, tenemos un código de procedimiento penal, unas leyes de seguridad ciudadana que están diseñadas para la protección de la ciudadanía. No podemos olvidar al ciudadano, que es el principal objetivo de que la norma esté establecida para su protección. Y nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública quedan confundidos ante un delincuente que se mimetiza de cualquier cantidad de formas. Hoy puede hacerse pasar como autodefensas gaitanistas, mañana se puede hacer pasar como Ejército de Liberación Nacional, colocarse una pañoleta roja y mimetizarse como si fuera un combatiente de estas estructuras narcoterroristas. Y así sucesivamente pueden engañar tanto a la fuerza pública como a la ciudadanía en general. Necesitamos contundencia, necesitamos replantear, necesitamos liderazgo en materia de ofensiva en política criminal contra el crimen organizado o en sus variables más comunes como la delincuencia común. Jorge, mire, nos robaron la tranquilidad. Antes podíamos recorrer las vías del departamento, ahora muchos ciudadanos, los transportadores, sienten temor de lo que les pueda ocurrir. Y hay un caso muy particular y es el que registramos hace poco con estas dos mujeres heroínas, estas dos mujeres policías, pero ya también a ellas les roban la calma porque en primer lugar no pueden dormir ni descansar tranquilas y en segundo, luego de respaldar y apoyar a sus compañeros, pues ya cómo habitan estas zonas y ya están plenamente identificadas también. Claro, es una situación muy compleja porque tenemos primero que rodearlas, primero respetar y valorar ese tipo de acciones donde salen a defender la integridad de sus colegas policiales. También tenemos que mirar cómo esta ola de inseguridad deteriora el sistema productivo de la nación. Cómo nos retrocedemos 25, 30 años en materia de seguridad, ahora ¿quién va a resultar afectado? El turismo, los sistemas productivos. Tenemos que desplegar toda la fuerza pública
en torno a la capacidad productiva del Estado, retomar las vías principales. No podemos volver al pasado cuando la carretera Medellín-Bogotá era intransitable y el Frente Carlos Alirio Buitrago secuestraba y asesinaba en plena autopista Medellín-Bogotá, una de las vías más importantes que tiene la nación. El llamado es el llamado al liderazgo, el llamado a que nuestra fuerza pública tenga las herramientas necesarias, volver a que nuestros hombres estén en la vía, que el ciudadano perciba a su ejército, a su Policía Nacional, a sus entidades en las vías, que podamos volver a usar el sistema productivo nacional. Es que tenemos un sistema, hablamos de potencia del turismo, pero ¿cómo vamos a desarrollar el turismo si ahora todos estamos sintiendo transportadores, turistas, ciudadanos, la inseguridad si vas a ir a la costa? Si vas a ir a un pueblo, si vas a ir a una localidad, encontrás que en la vía puedes ser objeto de ser inmovilizado por un grupo ilegal, encontrarte un retén ilegal y quedar sometido con toda tu familia en medio de un paseo. O sea, eso no tiene sentido. Muy dolorosas esas imágenes que hemos visto recientemente. Jorge Avendaño, coordinador del programa de investigación criminal de la Universidad de Medellín, gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. A ustedes por la invitación. Desde la Universidad de Medellín, un especial saludo para todos ustedes y nuestros ciudadanos.